decía yo, están en este momento ocupadas en otras cuestiones, pues el tema de su relación con México es importantísima. De ahí que es un consulado general, por la relación que se tiene, la importancia geopolítica de Puerto Rico como la puerta hacia el Caribe, pero también su relación con la Unión Americana, que es totalmente atípica y diferente a lo que podrían pensar ustedes de los otros 50 consulados que se encuentran en territorio continental. Las autoridades electas, bueno, pues tenemos que trabajar con los secretarios de gobierno y de lo que le llaman allá los departamentos, que son 16, vivienda, transporte, y ahora en estas condiciones que están viviendo Puerto Rico, la solidaridad de los mexicanos es muy importante. Afortunadamente, la población mexicana se encuentra a salvo. Ahora, también tendremos que trabajar muy de cerca con la alcaldesa, que no es del partido del gobernador, es el partido que ahora viene siendo la oposición, el viejo partido de 1952, el Popular Democrático, que es el que propugna por la permanencia del Estado Libre Asociado. Con esto terminaría yo esta pequeña aproximación. ¿Cuáles son las acciones concretas que se pretenden? Están ya en el documento. No voy a cometer aquí el atrevimiento de darles lectura en aras del tiempo. Pasaría yo ahora al tema de la documentación. Decía yo que de conformidad con la Ley del Servicio Exterior, tenemos en el Consulado General de México la obligación de atender todos los trámites normales que se dan en cualquier consulado. Desde la expedición de pasaportes, y aquí mucho cuidado, y ese es el tema que quería yo traer a la consideración de ustedes. Se expiden en lo que va del año 192 pasaportes. ¿Es poco? Sí, sí es poco. En el consulado de San Antonio podríamos decir que en un día 300 o 400 pasaportes. Acá, en lo que va del año, en 8 meses van 192. Ahora, hay un problema que se presenta. El pasaporte G', que es el que actualmente se está utilizando, pues no se realiza, no se hace físicamente o materialmente en San Juan, se realiza acá. Y hay que estar enviando vía electrónica la documentación para que acá se haga lo que vendríamos llamándole comúnmente la libreta del pasaporte. Hay una petición que por ahí se me comentaba por parte de los mexicanos, que se tienen que esperar un mes a que el pasaporte les sea entregado. ¿A qué obedece eso? A que se envía a México la información, se procesa acá físicamente el pasaporte y la estafeta o ahora el correo que se envía, la valija diplomática que se envía, pues es una vez al mes. La opción es una opción que cuesta mínimo $50,000. Llevar allá un equipo para que se procesen allá físicamente, creo que en este momento, dadas las condiciones de austeridad y además siguiendo el ejemplo que aquí en el Senado también se ha establecido, no sería viable. ¿Qué es lo que se propone? Una solución muy fácil, que se aumente a 2 veces la valija diplomática, esto es que el tiempo de espera lo podamos reducir a 15 minutos. Y esto es importante. Ahora, tenemos también el trámite de visas, 100 visas en lo que va del año. Ahora, ¿esto qué nos está ejemplificando? Pues que tenemos que impulsar, y eso me va a llevar en su momento a hablar al punto 5, comercio, turismo, ciencia y tecnología. Ahora, la documentación, pues la comunidad mexicana está documentada, lo decíamos, asiste al consulado para las cuestiones propias de las funciones del registro civil, las funciones de notaría y fe pública y algún otro tipo de actividades, pero al final de cuentas el consulado sí requiere de un apoyo para que sea mucho más expedita la emisión de los pasaportes. Protección y asistencia consular. Aquí tengo 2 temas que quiero traer a la mesa con ustedes. Las acciones de protección preventiva. Ustedes lo vieron, pasó el huracán, quizá uno de los más importantes en los últimos 100 años. La tasa de mortalidad y los daños a las personas fueron mínimos. ¿Por qué?
porque hay una adecuada protección preventiva. Y ahí el consulado tiene que estar. ¿Es fácil hacerlo? Creo que sí es fácil. Tener ubicables a 12,000 personas en un territorio que son 8,000 kilómetros cuadrados, 180 kilómetros por 65, es una extensión pequeña. Esa es una de las tareas que tenemos que hacer, tener ubicados a cada uno de nuestros compatriotas que se encuentran ahí en la jurisdicción. Ahora, protección, decía yo, preventiva, cuestiones de salud, cuestiones de huracanes y contingencias de tipo natural, que bueno, lo vimos aquí, un terremoto que nos tomó por sorpresa a todos y cuando menos 100 muertos, 2,5 millones de personas damnificadas y pérdidas millonarias incuantificables. Ahora, en el poco problema que haya del ámbito migratorio, ejercer la protección que nos marca la ley, que nos mandata la ley. La protección de nuestros connacionales en la dignidad y en el respeto a sus derechos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues los canales de comunicación que ya están establecidos y que no vengo yo a decirles después de tantos años que llevan ustedes aquí y tantas comparecencias que han tenido, no tengo yo que decirles qué es lo que vamos a hacer. Ahí está el protocolo, ahí están las actuaciones, pero sí tenemos que hacer una renovación y una actualización de esos procedimientos, quizá hacerlos mucho más eficaces y más cercanos. Y también tenemos aquí una ventaja que se está presentando con mayor frecuencia, la posibilidad de acceder nosotros en una solicitud a los órganos de derechos humanos que existen. Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, los países del Triángulo Norte en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Propongo que se pudiera hacer lo mismo. Nosotros tenemos la presencia en Puerto Rico del ombudsman más antiguo del continente. Situación que no existe en Estados Unidos. Allá no existe una figura del ombudsman. En Puerto Rico sí, y la podemos utilizar para que nos ayude. Hay cosas que la diplomacia no permite que se hagan, pero que sí hay canales que nos pueden. Y esos canales, los canales locales son los que tenemos que fortalecer. Y llego a uno de los temas que me parece a mí importante, y aquí hago eco a lo que decía la presidenta Cuevas hace un rato. El desarrollo comunitario. Estoy yo diciendo que es una comunidad de 12,000 personas, es una comunidad manejable, es el Auditorio Nacional en números exactos, en una función de lleno total. ¿Esto qué nos permite? Pues que busquemos el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. Y aquí sí hago eco, y lo traía escrito, no se lo copié, el empoderamiento de la comunidad mexicana. Es un tema que yo creo fundamental. Es un tema que debe en su momento de atenderse porque podemos organizar a la comunidad. No tienen que estar temerosos de que vengan las autoridades migratorias y los vayan a deportar. Esa etapa, ese fantasma ya lo superaron, están en otro estadio y es precisamente lo que nos permite trabajar en el ámbito educativo, en el ámbito financiero, en el ámbito laboral y de salud. ¿Y cómo? Bueno, pues con las comunidades tratar de que se organicen más. Creo que es posible. El perfil del migrante y del mexicano que se encuentra en Puerto Rico no es un perfil básico, es un perfil medio, lo cual nos permite otro tipo de interacción. No es un perfil en donde tengamos que comenzar desde cero, ya son profesionistas y ahora lo vamos a ver porque entonces creo que esas relaciones, el fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil, las medidas ahí están en el programa que está a su consideración. Esas y el sector privado es el que tenemos que atraer. En Puerto Rico, y todo el mundo lo sabe, hay un verdadero cariño hacia México y lo mexicano. Y eso es un potencial que tenemos que explotar. Históricamente hemos sido el hermano mayor. Muchas de las causas nuestras y de las luchas nuestras han sido seguidas en Puerto Rico. Entonces, ese empoderamiento al que hacía referencia la presidenta Cuevas, creo que es muy importante. Quinto punto, la promoción que tiene que hacer el Consulado General de México en Puerto Rico y las Islas Vírgenes en diferentes sectores. Puerto Rico, y aquí es muy importante, es una situación muy compleja. Puerto Rico dejó de ser un país en donde la vocación era agrícola,
Actualmente solo el 6% del territorio se encuentra cultivado y se convirtió en un lugar de manufacturas y de servicios. Servicios, pensemos, turismo básicamente y alimentación. Manufacturas, cuestiones electrónicas, circuitos electrónicos, los discos duros para el almacenamiento de datos, aparatos de precisión médica y algunas otras cuestiones de esa naturaleza son las que se producen. Pero piensen ustedes, la población de Puerto Rico son 4 millones de habitantes que viven en la isla y otros 4 millones de habitantes que viven en la costa este. Y aquí con una situación que es muy curiosa. Desde 1917 todos son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, no pueden votar por las autoridades federales de Estados Unidos con una salvedad, que se encuentren viviendo en territorio continental. Esto es, que vivan en la Unión Americana. Sí pueden votar por sus propias autoridades. Entonces, esto es una dualidad que nos permite a nosotros trabajar muy de cerca y creo que es un lugar que tenemos que explotar mucho. La cooperación bilateral. México es la economía número 14 del mundo, Puerto Rico la 61. La situación económica en este momento en Puerto Rico es una situación de bancarrota. Es una situación en donde hay una deuda de 72,000 millones de dólares y que no se pueden acoger a los beneficios de la ley de bancarrota que opera en Estados Unidos y que son muy generosos porque entonces viene la ayuda federal, no se pueden acoger precisamente por el carácter de Estado libre asociado. Entonces, hay una nueva ley que impulsó el presidente Obama que se llama Promesa, en donde lo primero que tienen que hacer es arreglar la deuda. 72,000 millones se dice fácil, pero para una economía como Puerto Rico, que es la 61 del mundo, es un tema a resolver. Ahora, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues lo típico, el recorte en la nómina, el recorte en la educación, el recorte en la salud y el recorte en todo lo que vendrían siendo los servicios públicos. La situación es complicada, sí, nos hacemos cargo de ello. Ahora, tenemos que trabajar muy de cerca en materia de turismo. Y aquí, simplemente piensen ustedes, Puerto Rico recibe al año el mismo número de habitantes con los que cuenta. 4 millones de turistas al año en Puerto Rico. Es su vocación y por eso explicamos el que haya pasado de ser un país en donde se cultivaba, ahora no se cultiva. Y esto me permite a mí llevar el tema a un nicho de oportunidad impresionante, que es la inversión que pudiera hacer México en Puerto Rico. En una situación como la que les planteo, en donde la crisis económica está a todo lo que da, es la oportunidad, y véanlo si no, el aeropuerto de Puerto Rico es operado por una empresa mexicana, Azur, Aeropuertos del Sureste. El terreno de la agroindustria, Gruma, Maseca, ahí tiene una presencia importante. Grupo Carso con la Telefónica Claro. Y así, si nos ponemos a ver, ahora, llamo la atención, el déficit de la balanza comercial entre Puerto Rico y México nos es desfavorable. Compramos más a Puerto Rico que lo que le vendemos. Entonces, precisamente, ahí es en donde tenemos que trabajar muy de cerca con las cámaras de comercio. Y aquí repito lo que dijo el cónsul que me antecedió. La posibilidad real de trabajar en Puerto Rico con las inversiones. Y decíamos, el potencial de trabajo es muy importante, simplemente pensémoslo en la cuestión de servicios alimentarios, etcétera. Y tenemos entonces el empleo y el desempleo. La tasa de desempleo en Puerto Rico es alta, estoy ya por terminar, y llego al punto 6 de esta apretadísima síntesis que estoy haciendo del programa de trabajo, la imagen de México, quizá el punto más importante. Y aquí, qué bueno y celebro y me da mucho gusto que la presidenta Cuevas haya señalado esta situación. La promoción que tenemos que hacer de México. La imagen de México en el extranjero está abollada y tenemos que repararla. Y hay mucho con qué hacerlo. Así como decía yo que Puerto Rico es un país al que van 4 millones de turistas, tenemos que
propiciar que el turismo de Puerto Rico venga a México. La inversión de Puerto Rico en México es muy escasa. Son 105 empresas las que tienen acá, cuestión inmobiliaria, de outsourcing y de financieras de seguros y fianzas. Pero lo que sí tenemos que hacer es realizar actividades, y esa es la verdadera riqueza. Lo que México tiene que aportar a Puerto Rico en esta relación bilateral es, sin lugar a dudas, el intercambio deportivo, el intercambio comercial, el intercambio cultural y un nicho que ya se anunciaba aquí hace un rato, la cuestión de las universidades. Hay un gran número de personas que vienen de Puerto Rico a estudiar a las universidades de México. Y ese es un potencial que tenemos impresionante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar una universidad o una maestría o un doctorado en Estados Unidos, en dólares, a pagarlo en México en pesos. Entonces, sí tenemos, y ahí está en el programa de trabajo, la necesidad y la obligación imperiosa de fortalecer las relaciones con las universidades, con las instituciones de educación superior. El aspecto científico, el aspecto humanista también tiene que ser muy atendido. Y entonces, pues es ahí donde yo lo que pido es que dentro de la agenda del Senado sí se busque la relación más cercana, y para eso creo que el consulado puede ser un facilitador natural, una relación más cercana con las autoridades locales de Puerto Rico, porque al final del día, excepción hecha de los 3 temas que les decía, migración, defensa y seguridad, pues el resto lo llevan las autoridades locales, el gobernador de Puerto Rico. Entonces, lo que yo vengo aquí es a decirles que, de ser aprobada mi propuesta de trabajo que está a su consideración, lo que buscaríamos es redimensionar la relación que se tiene con Puerto Rico para que sí, sin descuidar la relación que se tiene que mantener con Estados Unidos, y que eso se hace a través de la Embajada de México en Estados Unidos, el Consulado General en Puerto Rico pudiera darle una nueva orientación y una nueva dimensión a esa relación que es de siglos atrás y que, digamos, ha estado un poco dormida, que tenemos que aprovechar la coyuntura que se está dando, así como decíamos hace un rato, la situación que obedece a los fenómenos meteorológicos, ahora sumados a la situación de la crisis económica que se vive en Puerto Rico, es un campo potencialmente fértil para que la inversión mexicana y las actividades mexicanas que todos y cada uno de nosotros conocemos y que no vendría yo aquí ingenuamente a detallarles, puedan ser atendidas en esta relación consular con Puerto Rico. Hasta aquí me detendría, porque ya por aquí me mandaron una notita del tiempo. Son las pinceladas que quise yo compartir con ustedes y creo que pues ahí está a la consideración. Me reitero nuevamente a sus órdenes. Les agradezco el privilegio y la distinción de poder comparecer ante ustedes. Muchas gracias, ciudadano Héctor Daniel Dávalos Martínez, por su exposición. Vamos ahora a dar